Llevo, llevo varios días eh, o varias semanas sobre unas enseñanzas herméticas, sobre todo del punto de cómo definen, cómo desarrollan esos aspectos de la evolución, voy a poner, del individuo, cómo el individuo va creciendo en conciencia. Y en estas enseñanzas eh, lo define, además está muy bien, muy interesante de repasar, porque en cierta manera a una persona, por ejemplo en el caso mío, que estoy en ese proceso, pues le da estructura y le da cierto orden, también te da cierta seguridad, porque uno de los grandes problemas que yo, por ejemplo, he encontrado en este proceso es que me siento bien solo. Eh, me siento, no siento el apoyo, porque veo que la gente eh, que me rodea no está en la misma frecuencia. Entonces, uno siempre tiene esa sensación de decir, oye, esto que estoy haciendo realmente, esto realmente es el asunto o me estoy volviendo medio loco. Y, y ese planteamiento se lo hace uno muchísimas veces en este proceso. Básicamente porque no está uno rodeado de gente que está haciendo lo mismo. Entonces se siente uno muy solo en todo este proceso y vienen muchas dudas. Uno se plantea muchas veces si uno estará haciendo realmente lo que tiene que hacer y si no habrá uno tomado un camino equivocado de cierta locura en algún grado, no lo sé. Entonces, estas enseñanzas empiezan con un término, si no me equivoco, es nigredo, que es digamos, la primera fase. Y en esta primera fase, básicamente es todo ese proceso de convulsión, de enfrentarte un poco y descubrir ese ego que todos tenemos, esa identidad, esa persona que hemos creado durante X años, dependiendo de la persona. Hemos pasado toda la vida creando esa figura que después utilizamos aquí fuera, en esta sociedad, en el Matrix. Ahí vamos utilizando eso y lo vamos confeccionando durante años y años y años y años. No solo nosotros, sino también bajo la programación y la indoctrinación y todos esos factores que tenemos siempre por ahí rodeándonos, que nos van dando forma. Y en ese momento hay un momento, digamos, en el que la persona puede, en el caso mío, puede empezar a cuestionarse cosas. Y ahí empieza un poco, yo creo, este nigredo proceso. Uno empieza a cuestionar cosas. Y las cuestiones que uno se empieza a plantear cada vez empiezan a ser más profundas. Y cada vez uno, en cierta manera, empieza a ver las cosas como más claras. Es como que ya realmente no crees tanto en esto, no crees tanto en lo otro, no das por hecho las cosas tan fácilmente y en un momento determinado empiezas realmente a cuestionarte todo. Y esa para mí es un poco la parte más difícil, porque no se trata solo de cuestionarte el color de la casa o el mobiliario. O sea, estamos hablando de las estructuras,
de valores realmente muy importantes para la persona. Empieza uno a cuestionarse la familia, las parejas, el porqué de la vida, el por qué uno está aquí, qué función tiene, o sea, digamos cosas mucho más profundas. Y en ese proceso uno continúa y la parte, digamos, más difícil es cuando uno tiene que en cierta manera afrontar la verdad de todo eso. Por ejemplo, uno puede tener relaciones que a lo mejor no son productivas de algún tipo. Y uno tiene que cortar esas relaciones. Y todo eso genera un montón de revoltura personal y de toda la gente que uno tiene alrededor. Y después uno también tiene que hacer lo que es el trabajo como decía Carl Jung, psicólogo y filósofo, ha hablado un poco de la sombra que todos tenemos, ¿no? Esa parte un poco o bien oscura que todos tenemos y que siempre la hemos tenido y la vamos a tener siempre y la hemos enterrado, la hemos puesto debajo de una alfombra. Entonces también eso uno tiene que trabajárselo, uno también tiene que ir a escarbar en toda la basura que uno tiene y empezar de una manera objetiva, de una manera práctica, de una posición de observador y empezar a ver qué pasa con todo eso. Y sobre todo, después de hacer todo ese trabajo, tenemos que integrar todo. Hay que integrarlo. Entonces, esa primera fase de Nigredo es un poco eso, entrar en los abismos, como en aquella película. En aquella película recuerdo del Señor de los Anillos, cuando me parece que fue en una de esas primeras secuelas, Gandalf, creo que él andaba con su bata, digamos, de color gris, y en un punto determinado él se lanza como un poco a los infiernos diciendo que bueno, que más o menos como que tiene que ir, ¿no? Tiene que ir allí. Pues esa película, cuando uno la analiza, hay muchas cosas que se asemejan a todo esto. Pero bueno, uno se tiene que lanzar a ese abismo y el abismo es el encontrar y ver todo lo que toda esta historia que tenemos aquí alrededor, todo este teatro, toda esta ilusión que vivimos y también la parte oscura que uno tiene. Todo ese trabajo personal. Y ese es el Nigredo realmente. Y ese punto yo lo llevo haciendo muchos años. En el caso mío, si pienso, podemos hablar a lo mejor de, no lo sé, 20 años que puedo llevar haciendo eso, con subes y bajas. Pero ha sido realmente los últimos 2 años, 3 años, cuando yo realmente ya me he ido a las partes bien profundas. Sí, en esos inicios empecé poco a poco, a hacer un ritmo suave, pero sin tocar grandes estructuras. Como decía, un poco solo esa pintura y ese mobiliario y esas cosas externas, ¿no? Pero no cosas profundas. Las cosas profundas las he empezado a tocar en estos últimos años. Y cuando uno llega a un punto de que ya ha roto todo y se ha enfrentado a todo y ha trabajado su parte oscura interna y ya no queda, digamos, nada más. Ya uno lo conoce, lo ha visto. Pasamos a la siguiente fase, que es el albedo, que es la purificación, que es cuando uno empieza a integrar un poco esas cosas y sale un poco de toda esa basura. Y está representado con el ermitaño. Y es muy curioso porque estos últimos 2 años,
o año y medio, especialmente yo me he puesto ese avatar, ese nombre, me he identificado con el ermitaño. Lo he sentido. El año pasado especialmente necesité perentoriamente quedarme tranquilo aquí en la jungla. Lo necesité. Fue como, no puedo seguir, necesito un descanso, necesito salirme un poco de esta historia de locura. Había sido muy intenso y mi cuerpo, mi ser me pidió convertirme en ermitaño. Y me pasé toda una temporada así, con ese formato, socializando muy poco, saliendo muy poco y pasando la mayor parte del tiempo aquí en plena jungla. Y ese fue el albedo que tuve y fue pura reflexión, pura paz, pura tranquilidad, mucha integración, ya las decisiones fuertes, digamos, ya las había tomado y ya en ese punto lo que venía era todo pura integración, que es de lo que se trata en esta fase, intentar integrar un poco todo, que se vaya un poco calmando y también recuperando una energía, porque en ese proceso yo creo que también uno necesita un poco recuperar, estabilizarse un poco. Y después de esa fase vamos al rubedo, que es la parte roja, nigredo es negro, albedo es blanco. Y la tercera, citrinita, es una que está entre medio, pero es demasiado ínfima, no voy a hablar de ella. Voy a pasar directamente a rubedo, que es rojo, que básicamente es lo que he empezado a hacer este año, que es volver otra vez a la vida, volver otra vez a entrarle a esta cosa de aquí fuera. Pero el proceso es bien distinto, ya no es lo mismo, ya uno va de otra manera. No significa que uno llegue a un estadio, como podrían hablar de iluminación, esas cosas que mi amigo suele decir para crear tanta confusión y tanto drama. Es una palabra que francamente el sistema la ha mal utilizado, obviamente con intenciones, y no le doy yo el uso ese. Entonces, uno no va a empezar a volar, ni va a empezar a estar por encima del bien y del mal. No es eso, simplemente la percepción que uno tiene de toda esta historia ha cambiado de una manera irreversible, no solo de la parte externa, sino de la parte interna de uno. Todo ha cambiado y ese cambio ya no se puede volver atrás. Ya cuando uno toma ese camino, ya está en el camino. Uno va a seguir, como quien dice, teniendo la posibilidad de sentir dolor, de sentir sufrimiento. Uno va a tener que uno va a tener que seguir estando alerta, porque el ego no significa que el ego haya desaparecido, el ego continúa. Lo único que pasa ahora es que el ego está en un estado distinto, ya no es el rey, ya no es el que domina la experiencia, simplemente está pasando a un estadio más de colaborador. No significa que ya uno no reaccione. Por supuesto, uno sigue teniendo todavía muchos botones que si son apretados de manera específica, uno todavía puede reaccionar, pero ya uno no reacciona como antes. Uno ya ha hecho mucho trabajo personal, entonces uno pasa mucho tiempo en silencio, uno socializa poco y uno se cuida, uno se protege, uno gestiona, uno sabe cómo gestionar la energía que cada día se nos es dada. Entonces, en ese modo uno va al Matrix, interactúa de manera justa y precisa, dentro de lo posible, para generar algo positivo, porque en Albedo de lo que se trata es eso. No es de quedarse uno escondido y alejarse del Matrix, sino es
de compartir algo que uno tenga, algo que sea innato en la persona, algo que uno lo daría libremente, sin esperar nada a cambio. Ese algo que fluye de uno, pues eso es lo que uno tiene que ir al Matrix y compartir. Y es lo que estoy haciendo. Es mi labor. Mi labor es ir al Matrix, compartir eso y acto seguido me vuelvo rápidamente a mi espacio, en donde estoy cómodo, donde estoy tranquilo. El detector de que ya he hecho en el día X. Por ejemplo, hoy voy a salir, voy a dar, en este caso, unas clases que doy de un yoga o de un pseudo yoga, o mi yoga, como le pudiéramos poner el nombre. Voy a socializar en cierto modo, voy a hacer presencia, y cuando sienta el mensaje o la señal me la va a mandar mi cuerpo y mi ser de que ya está bien por hoy. Puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas. Me vuelvo rápidamente. Y esa es un poco la alerta que estoy pendiente. Cuando ya me empiezo a notar agotado de lo que uno pasa ahí fuera, ya me vuelvo otra vez y me estabilizo aquí en mi espacio. Y mañana volverá a ser exactamente lo mismo. Voy, hago mi función y vuelvo. Entonces se trata un poco de compartir algo bueno que uno tenga. Y esa es la parte que no voy a utilizar la palabra obligación, porque es una palabra que nunca la verdad la entendí y siempre tuve absoluto rechazo por esa palabra. Pero sí es un poco esa contribución voluntaria que el individuo da a este alma colectiva, vamos a llamarnos, a esta conciencia colectiva. Es como una contribución, partiendo del punto de que hay mucha gente, muchísima gente, que vive en absoluta hipnosis, gente que sufre, gente que está teniendo la experiencia que está teniendo. Entonces, desde mi posición, el ejemplo real, y cuando hablo del ejemplo, hablo de que las personas puedan ver en mi persona, en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar, ese ejemplo que les muestra un poco una luz, una posibilidad distinta, una oportunidad, un camino que a lo mejor nunca se habían planteado. Entonces, no es una cuestión de palabra, que sí, que la palabra puede ser útil como la estoy haciendo ahora. Esta es una de las cosas que yo hago, que la hago por un lado por mí, porque me gusta compartir mis experiencias, pero por otro lado también me gustaría que alguna persona escuche esto y pueda surgir algún beneficio para esa persona, algún cambio positivo, que tome algún camino nuevo y le beneficie. Y esa es un poco esa contribución. Aquí en este caso mi palabra, y cuando voy ahí fuera, mi ejemplo es mi presencia, mi forma de funcionar. Eso es lo que quiero que la gente perciba, aquellas personas que lo perciban y se puedan lo mismo beneficiar también de eso. Y eso es lo que hago cuando salgo. Entonces, como decía, el albedo es eso, empezar a no esconderse, como dije, sino es entrarle. Hay que entrarle realmente otra vez a este Matrix, a esta sociedad, a mi amigo, a todo lo que hay ahí fuera, pero de una manera distinta, de una manera consciente, y compartir lo bueno que uno tenga. Compartirlo en medida, obviamente, porque esta sociedad está llena de vampiros. Muchos de ellos no saben ni que son vampiros y te consumen
te consumen. Entonces eso es parte del trabajo personal. No significa que ya llegado a este punto uno ya pueda decir me voy a poner el manto de gurú y ya no. Al contrario, uno tiene que seguir igual, alerta, pendiente de todo, regulándose, manteniéndose presente, practicando la presencia, practicando la compasión con todos los hermanos y hermanas y la compasión con uno también. Entonces todo eso sigue funcionando igual. No hay nada extraordinario, no hay fuegos artificiales, no hay nada de, como diríamos, del otro jueves. Es todo bien normal. Ahora solo cambia la percepción. Ya la percepción es completamente distinta y ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo me imagino que, porque me ocurre a mí también, uno puede sentir un poco al principio de decepción, porque después de tantos años uno siempre pensó en algo especial, ¿no? En esa palabra, iluminación, como una cosa extraordinaria, como esos fuegos artificiales. Pero no es así, no tiene nada que ver con eso. Eso es todo propaganda y confusión de mi amigo. Nada, no tiene nada que ver con eso. Es bien simple, nada del otro mundo. Pero bueno, es lo que es. Y ahora que en este caso yo me encuentro en esta situación, pues, ¿qué puedo hacer? Pues nada, tirar los años que me quedan por delante, disfrutar, seguir disfrutando de la naturaleza, bien sea aquí en México o bien sea en otro sitio si me voy a otro sitio. Seguir viviendo la vida, seguir viviendo esa experiencia, seguir saliendo fuera, seguir comunicándome con otras personas y aportar algo bueno a esta historia de aquí fuera. Intentar, dentro de las posibilidades de cada uno, pues compartir y ya veremos qué es lo que el universo nos trae más adelante. A ver qué nos trae. Buenas acciones siempre hay que hacer las buenas acciones, siempre preguntar al corazón, la última. El intelecto está bien, pero el corazón decide al final. Y hay que practicar eso. Siempre las buenas acciones no fallan. Y nada, y seguir echándole a esta experiencia hasta que se pare y nos vayamos, no se sabe a dónde, si nos vamos a la conciencia o queremos volver otra vez aquí, ya veremos qué es lo que se hace.